I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Amigurumis Castillo. Bueno, continuamos realizando nuestra colección pesebre. Y bueno, hoy les quiero presentar a este camello muy divertido. Nos ha quedado, miren, así. Vamos a realizar este camellito. Y bueno, este sí lo vamos a hacer de los mismos colores. Los mismos tonos vamos a utilizar para hacer el camello. Y pues vamos prontito con la lista de materiales. Mire, tienen algunos apliques. El camellito nos ha quedado así, miren, de esta manera. Bueno, vamos a utilizar primero estambre de color nuez, que sería para su cuerpo, ¿no? Para su cuerpito es bastante, porque es todo el cuerpo, la cabeza, las orejas, las patitas, la cola. Vamos a utilizar este estambre de color café para los casquitos de sus patitas y este detalle de aquí del cuello. Hilo color terracota es el que está aquí para las riendas, miren, este terracota sería para aquí, para las riendas y para esta parte de aquí de esta mantita que va debajo, ¿no? Estambre de color amarillo o mostaza para esta parte de aquí. Este es mostaza, ¿no? Pero este es un amarillo en cambio más encendido. Sería este mostaza para aquí y un poco de amarillo más encendido para acá. Naranja, este color naranja. Este color de aquí terracota es un vino, es un poquito más oscuro que este. Celeste y color café, que es el mismo de acá y de los casquitos, ¿no? Este de aquí es un estambre más delgadito. Es como color dorado, es perlé, se llama aquí en el Ecuador este estambre. Este tono de aquí para hacerle estas borlitas de la parte de aquí y también de su hocico, de la cabeza, ¿no? Listo. Bueno, aquí este amarillito es el mismo de acá. ¿Qué colores más necesitamos? A ver, serían todos esos. Y este de aquí, color es un blanco hueso. O blanco le pueden poner para hacerle el asientito. Estambre de color blanco para la luz de sus ojos. Este de aquí es café que utilicé para la parte de aquí y también para el hocico de aquí. El hacerle la naricita y la boquita, ¿no? Un par de ojitos de 5 milímetros. Los ojitos son los mismos ojitos que estoy utilizando en todos los personajes, ¿no? ¿Qué más? A ver, utilicé. Eso sería, y de ahí lo básico, ¿no? Lo que sería el relleno, silicona. Sí, vamos a utilizar bastante silicona caliente. Estos apliques de aquí, miren. Estas son unas perlitas doradas. O estos de acá son los que utilizamos como diamantes chiquitos de fantasía. Aquí también tiene otra perlita. Miren, en total son 1, 2, 3, 4. 4 de acá son 8, 9 y 10 perlitas doradas. Y estos apliques serían 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 de estos apliques. Ustedes también le pueden, incluso si es que no tienen estos apliques, hacerle aquí un detallito bordado con hilo dorado. Hilo dorado también sintético necesitamos, me olvidaba, para este filo, miren, de aquí, de esta mantita, ¿no? Esos serían los materiales. De ahí un crochet voy a utilizar de 2.5 para todo el trabajo. Tijeras, aguja lanera, separador de vueltas. Eso vamos a utilizar. Y bueno, vamos a empezar. Y vamos a empezar realizando las patitas de nuestro camellito. Vamos a iniciar con el estambre de color nuez y realizamos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a hacer las patitas, ¿no? Entonces vamos a tejer estos 6 puntos del anillo mágico, ¿no? Vamos a tejer los 6 puntos. Listo, miren, aquí yo ya hice mis 6 puntos en el anillo mágico. Tenemos 6 puntos. Ahora vamos a hacer un aumento y 5 puntos bajos. Listo, y hasta ahí tenemos ya 7 puntos porque hicimos un aumento. Ahora vamos a hacer 3 puntitos. Vamos a tejer 3 puntos. Si ustedes desean aquí ponerle marcador para que no se equivoquen las vueltas, le ponen. Yo, como son piezas pequeñas, no le suelo poner. Ya hice 3 puntos. Ahora voy a hacer un aumento.
Ahora voy a realizar 2 puntos. 1 y 2. Y voy a hacer un aumento, ¿no? Aquí en esta vuelta hicimos, recuerden, 2 aumentos porque hicimos 3 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. Entonces tenemos 9 puntos. Ahora vamos a tejer estos 9 puntos. Aquí ya tejí los 9 puntos. Ahora vamos a hacer un aumento y 8 puntos bajos. Listo, ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 10 puntos. Ahora vamos a hacer esos 10 puntos, vamos a tejer. Listo, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos y un aumento. Listo, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 11 puntos. Ahora vamos a tejer esos 11 puntos. Listo, aquí ya terminé de hacer mis 11 puntos y ahora vamos a hacer 2 vueltas más de altura de 11 puntos. 2 vueltas más. Listo, aquí ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. En total con la anterior serían 3 vueltas, ¿no? Y vamos a hacer ahora un aumento y 10 puntos bajos. Listo, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de 12 puntos. Y listo, aquí ya hemos terminado de hacer nuestra patita. Le vamos a cortar, no necesitamos dejar hebra larga porque esto va a ir unido al cuerpo, así como lo hemos hecho el de la ovejita y el de la vaquita. Entonces, de estas obviamente vamos a hacer 4 patitas. Miren, aquí yo ya tengo hecho las 4 patitas. Entonces, estas piezas las vamos a dejar a un lado. Y ahora vamos a hacer los casquitos que son para poner en la parte de aquí de las patitas, ¿no? Y para ello vamos a necesitar un estambre de color café. Aquí ya tengo mi estambre. Bueno, realmente sería el mismo patrón de la vaquita. Y no, sino que solo aumentamos como es un punto más, que sería un anillo mágico de 8 puntos bajos. Aquí vamos a hacer el anillo mágico de 8 puntos bajos. Miren, aquí ya terminé de hacer el anillo mágico de 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto en cada punto, o sea, 8 puntos. Miren, aquí ya hice mis 8 puntos bajos y voy a terminar haciendo un punto deslizado. A ver, en esta parte, si ustedes van a coser el casquito, déjenle en hebra larga. Yo como no voy a coser, pues no le dejo la hebra larga, simplemente la voy a esconder tras del tejido. Esta de aquí sí, jálenle bien la del anillo mágico para que le puedan cortar, ¿no? Y nos quede así de esta manera. Si van a coser, esta hebra tiene que ser larga la que dejaron, ¿no? O si ustedes van a pegar con silicona, simplemente le cortan así como yo le corté y en el siguiente punto ustedes le meten hacia adentro del tejido, así de esta manera. Entonces queda la hebra hacia adentro, entonces ahí le cortan un poco más. Miren, y esto ya quedaría hacia adentro y como se va a poner aquí silicona no hay problema, no se zafa. Entonces de estos, de igual forma vamos a hacer 4 casquitos. Miren, yo ya tengo hecho aquí los 4 casquitos. Entonces esto lo vamos a dejar de igual manera a un lado. Listo, y para hacer la cola vamos a hacer 13 cadenas y luego vamos a hacer 12 puntos deslizados, ¿no? Tomando así y saco de una. Y así voy a hacer 12 puntos deslizados. Listo, miren así. Ahora vamos a realizar 13 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. Así miren, ¿no? Entonces así nos va a quedar la colita. Esta parte de aquí aprovechemos también para dejarle un hilito, más o menos de unos 3 centímetros. Así. Porque aquí en la punta vamos a colocar unas hebras para poderle peinar y dejarle así, miren, de esta manera, no la colita. Entonces, esta hebra en cambio de acá la vamos a perder aquí entre este tejido. Estas cadenitas de aquí la vamos a perder, ¿no? Y si nos queda aquí igual un pedacito, por ejemplo, le metemos así con la aguja por esta parte. Y si nos queda aquí, igual le dejamos este porque igual este va peinado, entonces ya no se va a notar, ¿no? Vamos a hacer eso. Y miren, así me quedó. Miren, le pasé por aquí y me quedó aquí la hebrita así.
¿no? Entonces vamos a cortar de unos 8 centímetros unas hebritas para poderle poner acá, y vamos a cortar de estas 3 de 8 centímetros. Miren, aquí yo ya corté las hebritas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a meter por un huequito de aquí del final y voy a introducirle las hebritas, así como cuando se va a poner cabello o el fleco de alguna manta. Así mismo vamos a hacer. Ingresamos así, queda esta orejita. Estoy muy allá yo. Queda esta orejita y sacamos así, miren. Y le hacemos ahí un nudito. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a introducir el estambre así. Queda la orejita. Por esta orejita vamos a pasar las 2 hebritas que quedan, ¿no? Y jalamos, miren. Y vamos a hacer una tercera vez lo mismo. Y sacamos así. Y pues sacamos la parte de acá. Estas 2 hebrillas. Así. Miren, ya nos quedó bien sujeto. Entonces esta parte de aquí la vamos a peinar. Voy a traer mi cepillo. Miren, aquí ya traje mi cepillo. Entonces vamos a peinarle así, de esta manera. Si ustedes quieren que esto se les vea como más bulto, pueden ponerle más hebritas. No hay problema. Como que la lanita no se me estiró bien. Ya. Entonces miren así. La parte de aquí vamos a hacerle de esta manera. Vamos a irle peinando bien bonito hasta que se nos haga ya como pomposito, o sea, con bastante volumen. De esta manera, miren. Tiene que quedarnos pues este efecto de aquí, miren, de la colita de aquí, miren, así. Si no tienen, como les digo, este cepillito, lo que pueden utilizar es una aguja y le van separando así. Por ejemplo, esta es la aguja, ¿no? Y le van separando así las hebritas. Le van separando las hebras. Es un poquito como más tedioso, podríamos decir, pero sí se puede igual. Pero el mejor efecto es con este cepillo. Realmente este cepillo es súper bueno. Es un cepillo que me compré en las tiendas de mascotas, ¿no? Sí les he dicho en los otros videos, pero para las personas que recién miran este tutorial mío, pues este cepillo lo compro en la tienda de mascotas. Es un cepillo para gato. Entonces cómprense para que lo utilicen solo para hacer sus amigurumis. Y realmente lo tengo ya como 6 años este cepillo ya. Entonces miren. Y así nos quedó, miren, pomposito. Entonces al final le vamos a cortar un poco para ver qué distancia le vamos a dejar, ¿ya? Entonces esta pieza la vamos a dejar a un lado y vamos a hacer otra pieza. Listo, miren, para las orejitas vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos y luego vamos a hacer 6 aumentos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 6 aumentos y hasta ahí tengo 12 puntos. Ahora voy a hacer una vuelta de esos 12 puntos. Listo, miren, ya hice mis 12 puntos. Al final voy a hacer un nudo deslizado. Si ustedes van a coser de hebra larga, yo como le voy a pegar, no le voy a dejar hebra larga. Entonces voy a cortar, jalo, miren, entonces le doy la vuelta que quede del lado derecho y así nos quedaría esta vueltita aquí. Para perder, si ustedes van a pegar, le hacen aquí pues un punto falso, ¿no? Y ya estaría. Bueno, esta del anillo mágico la podemos ya cortar, no hay problema. Y vamos a hacer 2 de estas orejitas. Listo, ahora vamos a realizar la cabeza y para eso vamos a hacer 5 cadenas. Ahora voy a hacer un aumento. Vamos a colocar aquí sí ya nuestro separador de vueltas para luego no perdernos. Ya voy a hacer mi otro punto porque es un aumento, ¿no? Ahora voy a hacer 2 puntos. 1, 2. En la última cadena voy a hacer un aumento. Ahora me voy a tejer al otro lado y voy a aprovechar para perder esta hebra. Y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Así. Y 2 puntos bajos, ¿no?
1 y 2 puntos bajos. Listo. Ahora voy a iniciar la nueva vuelta y voy a hacer un aumento. Igual aprovecho para perder la hebra, ¿no? Vamos a hacer un aumentito. A ver, aquí es. Ya. Vamos a hacer un aumento. No se olviden de poner su marcador. Ahora vamos a hacer otro aumento. Ahora vamos a realizar 2 puntos, 1 y 2 puntos. Ahora vamos a hacer 3 aumentos. Entonces aquí voy a hacer 1. Y aquí ya vamos a cortar esta hebra porque ya está perdida. Le jalamos un poquito y ya le cortamos. Aquí les dije que teníamos que hacer 3 aumentos, he hecho 1. Ahora voy al siguiente. 2. Y aquí viene nuestro tercer aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos. 1, 2. Y por último vamos a hacer un aumento. Miren así. Y hasta ahí tenemos 16 puntos. Ahora vamos a ir a la otra vuelta. Y vamos a tejer un punto y un aumento. Primero un punto, ponemos el marcador. Ahora vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer de nuevo un punto y un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos, 1 y 2. Y vamos a repetir un punto, un aumento 3 veces. Miren, aquí yo ya repetí. Ahora vamos a hacer 2 puntos, 1, 2. Y al final vamos a hacer un punto y un aumento. Así. Listo, miren, así nos está quedando. Y hasta ahí ya tenemos 22 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura y vamos a hacer 5 vueltas de altura de 22 puntos. Listo, miren, ya acabé de hacer mis 5 vueltas de altura. Ahora así nos está quedando. Esta es la parte del hociquito. Ahora vamos a hacer 5 aumentos, ¿no? Ten en cuenta siempre que los 5 aumentos les quede así, ¿no? Porque este es el tejido, va a ir así, la trompita. Entonces los 5 aumentos van a ir en la parte de acá arriba. Si por si acaso, porque a veces como no es la misma tensión al tejer, a veces puede ser que la vuelta número 5 ustedes les haya terminado por aquí, por decirles ya. Entonces, si ese es el caso, ustedes lo que van a hacer es esto, van a aumentar unos puntitos hasta llegar a donde tienen que estar para poder hacer los 5 aumentos. Lo que van a hacer es cerrar así y darse cuenta que aquí en el punto de la mitad deben estar de la mitad 1 y 2 sobrantes. Así debe iniciar, miren, porque aquí va un aumento, 2 aumentos, el tercer aumento va en el centro y 2 aumentos más acá, que serían 5, ¿no? Entonces vamos a hacer ahorita 5 aumentos. Listo, miren, aquí yo ya hice 5 aumentos, ahora voy a hacer 8 puntos bajos. Listo, ya hice mis 8 puntos bajos, ahora finalmente voy a hacer un aumento y 8 puntos bajos. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta, ahora vamos a iniciar, hasta ahí tenemos 28 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer un punto bajo, un aumento y eso vamos a repetir 5 veces. Un punto bajo, un aumento, vamos a repetir 5 veces. Miren, aquí ya repetí un punto bajo y un aumento 5 veces y por último voy a tejer estos 18 puntos. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 33 puntos. Ahora vamos a hacer 15 puntos bajos. Listo, aquí ya terminé de hacer mis 15 puntos bajos. Ahora voy a hacer 5 puntos bajos, un aumento y eso lo voy a repetir 3 veces. O sea, hasta el final de la vuelta voy a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento y 5 puntos bajos, un aumento. Listo, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de altura de 36 puntos.
Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura. Ahora voy a empezar con las disminuciones y voy a hacer 4 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y aquí vamos a hacer una pausa para poder rellenar. Listo, miren, aquí ya le rellené un poquito. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer un punto bajo, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Miren, si les hace falta rellenar, pues terminen aquí de rellenar. Vamos a rellenar un poquito más, ¿ya? Aquí miren, ya le terminé de rellenar. Y vamos a hacer ahora 6 disminuciones. Listo, miren, aquí yo ya hice mis 6 disminuciones. Ahora voy a cortar. Aquí no. Si ustedes van a coser la cabeza, pues ahí déjenle una hebra larguita, ¿no? Entonces yo voy a pegar. Y vamos a ensartar la aguja. Aquí ya ensarté la aguja, miren, y vamos a hacer el cierre del anillo mágico invertido. Aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a jalar, miren, y se cerró. Vamos a coger un poquito de estambre, pasamos el estambre por al lado, hacemos un nudito, nos ingresamos por ahí mismo y salimos por cualquier otro punto, jalamos así para que se pierda. Luego cortamos esta hebra. Bueno, si ustedes van a coser, no le corten la hebra, no salgan por aquí, se quedan aquí mismo para luego pasarnos en la parte de acá abajo si van a coser. Así que déjenle en la hebra, no le corten ustedes. Yo como voy a pegar, pues le corté. Listo, miren, aquí ya tenemos hecho la cabecita. Vamos a dejarla a un lado para seguir haciendo las demás piezas. Listo, ahora vamos a hacer las riendas de nuestro camello, o sea, estas de aquí, que son 3 partes. Esta es una pieza, esta es otra y la de acá es otra. Vamos a empezar con la que es del hocico. Y para ello vamos a hacer 25 cadenas. Vamos a hacer 25 cadenas con este estambre de color terracota. Listo, miren, ya hice las 25 cadenas. Ahora me voy a unirle así como en círculo. Miren que no quede torcida las cadenas. Y vamos a unirle aquí con el primer puntito. Y vamos a hacer 25 puntitos. Vamos a hacer aquí, a ver, déjenme ver, sí, vamos a hacer 25 puntos deslizados. Ya hice un punto deslizado, 2 puntos deslizados y así me voy hasta llegar los 25 puntos tejer. Miren, aquí ya terminé de hacer mis 25 deslizados. Ahora que voy a hacer, esto sí voy a cortar porque la hebra aquí le voy a cortar, ¿no? Si ustedes quieren coserle, le pueden dejar más larga, ¿no? Porque yo realmente solo le dejé puesto aquí, ni siquiera le pegué porque entra justo, entonces no necesita. Pero si ustedes quieren darle una puntadita, le pueden estar dejando hebra. Yo no le voy a dejar hebra. Entonces aquí voy a cortar la hebra y voy a perder estas 2 hebritas por aquí por el tejido. Esto, miren, así me quedó ya perdida las hebras. Entonces esto vamos a meter aquí, miren, es para esta parte de aquí del hociquito. Entonces no necesita como que ser cosido, porque queda justo, miren, ¿no? Entonces esto es esta parte de aquí del hociquito. Entonces vamos a hacer otra parte más de la rienda y con el mismo tono de estambre. Y vamos a hacer 36 cadenas. Miren, aquí yo ya realicé mis 36 cadenas. De igual forma me voy a unir como círculo, como hice el anterior, el mismo procedimiento. Voy a tomar el primer puntito y me voy a unir con puntos deslizados porque voy a hacer los 36 puntos deslizados. Aquí ya hice el primero y así me voy tejiendo hasta 36 puntos deslizados. Miren, ya terminé de hacer mis 36 deslizados. De
Igual forma, si es que ustedes le van a coser esta, déjenla en larguita. Esta sí déjenla en larguita si le van a coser, porque sí necesita que unas puntaditas. Yo le voy a pegar, así que no le voy a dejar. Y bueno, luego si les queda ya estas hebritas así, bueno, estas como le van a coser, obviamente no le tienen que perder. Pero la otra sí piérdale entre el tejido. Listo, miren, así quedó esta pieza y vamos a dejarla a un lado y vamos a hacer otra pieza con igual el estambre de color terracota. Listo, miren, aquí yo he realizado 8 cadenas y ahora voy a hacer 7 puntos deslizados. Listo, ya hice mis 7 puntos deslizados, ahora voy a levantar 43 cadenitas. Miren, aquí ya terminé de hacer mis 43 cadenitas, ahora voy a hacer 7 puntos deslizados. Miren, aquí ya terminé de hacer y vamos a cortar la hebra. Si ustedes van a coser, aquí dejen la hebra larga, ¿no? Yo no voy a coser, así que voy a perder. Y así nos debe quedar, miren. Estas dos partes del final que hicimos así más anchita, que son 7, 7. Y aquí nos queda así. Estas son las riendas. Vamos a perder esas hebras. Listo, miren, ahora vamos a hacer otra pieza. Vamos a hacer esta piecita de aquí, esta del cuello. Y para eso necesitamos este estambre color café, ¿no? Y para ello hice 30 cadenas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí me voy a unir en círculo, pero voy a hacer lo siguiente. Me voy a unir en la primera cadenita, así de esta manera. Pero voy a tomar estambre de color amarillo para cerrar el punto deslizado, básicamente, ¿no? Para unir aquí con un punto deslizado. Entonces aquí voy a levantar una cadenita, así. Y voy a hacer puntos deslizados, pero voy a hacer así. Ahorita hice un punto deslizado y levanté una cadena, ¿no es cierto? Aquí para que se me vea. Listo, ahora voy a hacer en la siguiente cadenita, me ingreso así, hago un punto deslizado y voy a levantar una cadena. Luego vuelvo a hacer un punto deslizado y vuelvo a levantar una cadena. Sin saltarme ninguna cadena. Voy a hacer un punto deslizado y voy a levantar una cadena. Y así voy a hacer en todo alrededor. Listo, miren, aquí yo ya terminé de realizar esa vuelta de un punto deslizado y una cadena. Ahora aquí al último hice el punto deslizado. Para hacer la cadena que tengo que hacer, para terminar ese patrón, me voy a ensartar de nuevo con café. Y voy a terminar haciendo la cadena, ¿no? Vamos a poner para acá este estambre, para atrás. Y miren, termino haciendo la cadena con café. Y ahí terminaría esa vuelta. Ahora, voy a hacer puntos bajos en los 30 puntos, pero me voy a enganchar en la cadena. Como les decía, ¿no? Aquí nos enganchamos en café. Y vamos nosotros a ir realizando puntos bajos, no puntos deslizados. Pero nos vamos a introducir en las cadenas que hacíamos, ¿no? Por ejemplo, aquí está la primera cadenita, miren. Entonces de ahí nos vamos a enganchar y vamos a hacer punto bajo. Me voy a enganchar en solo las cadenas, ¿no? Porque recuerden que hicimos un punto bajo y una cadena. Entonces yo me voy a ir enganchando en las cadenas y voy haciendo puntos bajos. Listo, miren, así yo ya terminé y nos queda así este detalle, como que fueran unos puntitos. Bueno, esto si van a coser le dejan hebra larga, pero yo les sugiero pegar. Vamos a cortar las dos hebritas. Y vamos a esconder todas estas hebras que están aquí. La amarilla, la café del inicio y la amarilla del final. Vamos a esconder esas hebritas. Si ustedes van a coser, le dejan larga la café. I don't think so. No, 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 no. I don't think so.